La central hidroeléctrica de Aricanduva no era solo una construcción de hormigón y acero, era el corazón palpitante que bombeaba vida a toda la metrópoli. Sus muros macizos, marcados por el tiempo y la humedad constante, guardaban un poder colosal, una fuerza de la naturaleza domada por el ingenio humano. El sonido dentro del salón principal era una sinfonía industrial constante, un zumbido grave y poderoso emanado por la turbina madre, la pieza central de todo el complejo. Para los trabajadores, era el ruido de fondo de sus vidas, un testimonio de estabilidad y progreso. Para la ciudad afuera, era la garantía silenciosa de que las luces permanecerían encendidas, que la vida seguiría su curso ininterrumpido. Aquel sonido era la propia definición de normalidad, una presencia tan fundamental que su ausencia se sentiría como el silencio que precede a una catástrofe. Pero ahora el silencio había llegado. La turbina madre, una colosal espiral de acero con más de 50 años de servicio impecable, estaba inerte. El zumbido que llenaba el aire y vibraba en el pecho de quien se acercaba fue reemplazado por un silencio opresivo, pesado y amenazador. Esta historia te dejará sin aliento. Pero antes de continuar, necesito tu ayuda para una meta urgente: llegar a los 1000 suscriptores esta misma semana. Si cada persona que se emocione con el ARA se suscribe, lo lograremos. Por favor, detente un segundo, haz clic en suscribirse y comenta desde qué ciudad o país estás viendo este milagro. Tu suscripción es el combustible que nos permite contar historias como esta. No seas solo un espectador, sé parte de esta familia. Lejos del caos inminente, en una pequeña casa en las afueras de la ciudad, Elara, una niña de 12 años, sentía el silencio como una agresión física. Para la mayoría de las personas, el mundo era un enredo de ruidos caóticos, pero para Elara era una orquesta. Su condición autista, que hacía de las conversaciones triviales un desafío complejo, también le otorgaba una percepción auditiva extraordinaria. Ella no solo oía, diseccionaba los sonidos, identificando patrones, frecuencias y armonías que pasaban desapercibidas para todos. El ronroneo lejano de la central, para ella, no era un ruido, sino una música constante y reconfortante, una melodía compleja que le decía que todo estaba en su debido lugar. Ahora, la música se había detenido, y la disonancia de esa ausencia la dejaba profundamente inquieta, como un director que oye a su orquesta detenerse en medio de una sinfonía. Elara era pequeña para su edad, con ojos grandes y oscuros que parecían absorber el mundo con una intensidad desconcertante. Raramente se enfocaban en los rostros de las personas, pero se fijaban en objetos, en patrones, en las entrañas mecánicas de un reloj antiguo o en el flujo de agua en una tubería. Ella comprendía el mundo no a través de interacciones sociales, sino a través de sistemas. Para ella, un motor no era una colección de piezas, sino un cuerpo vivo con un pulso, una respiración y una voz. Podía sentir la vibración sutil de un rodamiento desgastado, como un dolor en sus propias articulaciones, y oír la tensión en un tornillo demasiado apretado, como una nota aguda y estridente. Era un don que no sabía explicar, un lenguaje que solo ella hablaba, aislándola, y al mismo tiempo dándole un propósito que nadie aún comprendía. Su mente funcionaba en un plano diferente, un lugar donde la lógica de la física y la belleza de la acústica se fusionaban. Mientras otros niños dibujaban casas y árboles, Elara llenaba cuadernos con diagramas intrincados de motores a reacción y esquemas de turbinas que nunca había visto, pero que podía escuchar en su imaginación. Entendía la resonancia armónica como si fuera una emoción, la fatiga del metal como un cansancio profundo. Sus padres, aunque la amaban incondicionalmente, luchaban por comprender la profundidad de su talento, viendo solo fragmentos de un brillo que los asustaba y los maravillaba en igual medida.
Veían a la niña que se escondía de los abrazos, pero no a la ingeniera que podía rediseñar un sistema de engranajes de memoria, solo escuchando su funcionamiento por unos segundos. Esa era su realidad, una existencia de contrastes profundos. En el silencio de su habitación era una gigante, una maestra de las máquinas y de sus canciones secretas. Fuera de ella, en el mundo ruidoso e impredecible de las personas, se encogía, abrumada por los estímulos que no podía filtrar, por las reglas sociales que no podía descifrar. El mundo la veía como frágil, limitada, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la normalidad. Apenas sabían que, en su universo particular, era el resto del mundo el que parecía desafinado y fuera de sincronía. Elara no se sentía rota, sentía que vivía en un mundo que aún no había aprendido a escuchar la música que ella oía con tanta claridad, una melodía que contenía las respuestas a problemas que los otros ni siquiera sabían que existían. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar la armonía que era capaz de restaurar. Su viaje era solitario, pero lleno de un propósito que solo ella conocía. Es increíble cómo una sola persona puede llevar un universo entero dentro de sí, ¿no es así? Y hablando de viajes y lugares, ¿desde qué ciudad o país estás siguiendo esta historia? Compártelo en los comentarios para que podamos conectarnos a través de este relato. Miguel, el padre de Elara, sentía el peso del silencio de la central de una forma diferente. Como técnico de mantenimiento desde hacía 20 años, conocía cada pasillo, cada panel y cada sonido de aquel lugar. La central no era solo su empleo, era el legado de su familia, el lugar donde su propio padre había trabajado. Caminaba entre los ingenieros de cascos blancos, sintiéndose pequeño e impotente. Escuchaba las teorías, veía los diagnósticos complejos en los monitores de los portátiles, pero en el fondo sentía que, en todos, estaban buscando en el lugar equivocado. Usaban los ojos y los equipos, pero Miguel sabía, por instinto, que el problema de la turbina madre era algo que necesitaba ser sentido, ser escuchado de una manera que ninguna máquina podría registrar. Pensaba en su hija. En casa la veía arreglar el motor de la vieja lavadora con sus manos pequeñas, los ojos cerrados, solo guiada por el sonido. Recordaba cómo diagnosticó una falla en el alternador del coche familiar simplemente describiendo la vibración triste que oía venir del capó. Sabía que Elara poseía un don, una genialidad que la academia y los manuales técnicos jamás podrían enseñar. Pero el mundo real era un lugar cruel para personas como ella. La idea de llevarla a ese ambiente de alta presión, lleno de hombres escépticos y arrogantes, lo llenaba de un miedo paralizante. Quería protegerla del escarnio, del juicio que él mismo enfrentaba por ser solo un técnico de nivel medio. Sin embargo, a cada hora que pasaba, la desesperación en la central crecía. Los equipos de ingeniería, liderados por nombres de renombre de la capital, estaban en un callejón sin salida. Habían desmontado paneles, ejecutado diagnósticos avanzados y consultado los planos originales, pero la turbina seguía siendo un misterio indescifrable. La presión de la directiva aumentaba, las llamadas del alcalde se volvían más frecuentes. La ciudad estaba al límite de sus reservas de energía, y un apagón total era una cuestión de horas, ya no de días. Miguel observaba todo, el corazón oprimido por la angustia de su ciudad y por la batalla interna que libraba. La fe en el talento de su hija luchaba contra el miedo de exponerla a un mundo que no estaba preparado para ella. En casa, Elara sentía la ansiedad de su padre como una estática en el aire. Cuando él llegó esa noche, con los hombros caídos por la derrota y el rostro marcado por el agotamiento, ella no necesitó palabras. Se acercó y, rompiendo su propio protocolo de distancia, tocó ligeramente el brazo de él. «La música está mal, papá»,
Su corazón no está latiendo, susurró, refiriéndose a la turbina como si fuera un ser vivo. Su mirada no era la de una niña, sino la de una experta, una médica ante un paciente en estado crítico. Sentía el dolor de la máquina a través de la preocupación de su padre, y en su mundo ordenado, un sistema tan importante en desequilibrio era algo que necesitaba ser corregido. Aquel simple toque y las palabras de su hija fueron el catalizador para Miguel. El miedo a la exposición de Elara fue súbitamente eclipsado por un miedo mayor, el de fallarle a su ciudad, y peor aún, el de no creer en el don que su propia hija poseía. ¿Qué era el escarnio de algunos hombres comparado con la oportunidad de salvar a miles de personas? ¿Qué era el orgullo herido de los expertos frente a la verdad intuitiva de Elara? La miró, no viendo ya a la niña frágil que el mundo veía, sino la única esperanza que les quedaba. Una decisión peligrosa y, desesperada, comenzó a formarse en su mente, una apuesta que podría humillarlos o cambiarlo todo para siempre. La crisis en la ciudad se profundizaba a cada momento. Los primeros barrios ya reportaban cortes de energía, los hospitales encendían sus generadores de emergencia y el tráfico comenzaba a volverse caótico con semáforos intermitentes. La noticia del problema en la central se había filtrado a la prensa, y la población, antes ajena al corazón que latía en Aricanduva, ahora sentía colectivamente el miedo de lo que estaba por venir. La normalidad se estaba deshaciendo, revelando cuán frágil era la estructura que sostenía la vida moderna. Toda la tecnología, todo el progreso dependía de esa única pieza de maquinaria que ahora yacía silenciosa, desafiando la lógica de los hombres más inteligentes que el dinero podía contratar. Fue en ese escenario de colapso inminente que Miguel tomó su decisión. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, despertó a Elara. No le dio un largo discurso, solo la miró con una mezcla de esperanza y súplica. Elara, necesito que vengas conmigo, necesito que escuches la central. La vistió con un pequeño mono y un casco, y juntos, padre e hija, condujeron en silencio por las calles oscuras hacia el gigante dormido. Miguel sentía el corazón latir descontroladamente, una mezcla de terror y una extraña certeza. No estaba llevando a su hija a un nido de leones, estaba llevando a la única persona que hablaba el idioma de la bestia para intentar calmarla. La entrada a la central fue como sumergirse en un mar de ansiedad. Las luces de emergencia pulsaban a un ritmo irregular, arrojando un brillo amarillento y enfermizo sobre los rostros tensos de los trabajadores que corrían de un lado para otro. Para Elara, el ambiente era una cacofonía sensorial. El olor fuerte a ozono y aceite caliente se mezclaba con el sonido agudo de las alarmas de baja prioridad y el eco de las voces ásperas que cortaban el aire. Cada estímulo era una aguja perforando su concentración. Instintivamente encogió los hombros y se puso la capucha del mono sobre la cabeza, un frágil intento de crear una barrera contra el caos que la asaltaba por todos lados. Miguel le sujetó la mano con más fuerza, el gesto transmitiendo tanto protección como su propio nerviosismo abrumador. Al acercarse al salón principal, todas las miradas se volvieron hacia ellos. La visión de una niña pequeña, vestida con un mono de trabajo, en ese escenario de crisis extrema, generó una ola de susurros y miradas de desaprobación. Eran miradas que Miguel conocía bien, miradas que cuestionaban su competencia y ahora su cordura. Sintió que el rostro se le enrojecía, pero mantuvo la barbilla en alto, guiando a Elara a través de la multitud con una determinación forzada. Sabía que estaba rompiendo todos los protocolos, arriesgando su empleo y su reputación. Pero al mirar el rostro concentrado de su hija, que ya parecía ignorar a la gente para enfocarse en la estructura silenciosa de la turbina a lo lejos,
Supo que no había otro camino a seguir. Fue entonces cuando el ingeniero jefe Afonso los interceptó. Un hombre de unos 50 años, con una postura rígida y un rostro que parecía permanentemente marcado por el desprecio. Su cabello canoso estaba meticulosamente peinado y sus gafas de montura fina reposaban sobre su nariz con un aire de autoridad incuestionable. Él era la personificación de la ingeniería de manual, un hombre que confiaba en sus diplomas colgados en la pared y en los datos mostrados en sus monitores y en nada más. Sus ojos recorrieron a Miguel con impaciencia antes de posarse en el ara con una mezcla de furia e incredulidad. No veía a una niña, veía una violación, una anomalía en su ambiente controlado. «Miguel, ¿qué demonios significa esto?», gruñó Afonso, la voz baja y cargada de amenaza. Miguel tragó saliva, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Ingeniero, esta es mi hija, Elara. Ella entiende de máquinas. Podría tener una perspectiva diferente, algo que tal vez no estemos viendo». La explicación sonó débil hasta para sus propios oídos, patética ante el escepticismo glacial de Afonso. El ingeniero jefe soltó una risa corta y sin humor, un sonido seco que restalló en el aire tenso. Se inclinó ligeramente, el rostro a centímetros del de Miguel, el desprecio emanando de él como un olor fétido. El mundo pareció haberse detenido y todos los trabajadores alrededor guardaron silencio para observar la confrontación inminente. La respuesta de Afonso fue cortante, cada palabra un golpe calculado para humillar. «Esto es una sala de máquinas, no un parque de juegos. Estamos lidiando con una crisis que podría apagar una ciudad entera y tú me traes a una niña», dijo, el tono subiendo con cada sílaba. Luego miró directamente a Elara, que permanecía inmóvil, y pronunció la sentencia que resonaría por toda la central. «Saca a esta niña de aquí. Es inútil para nosotros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, crueles y definitivas. Miguel sintió un nudo formarse en su garganta, una mezcla de rabia y vergüenza. Había expuesto a su hija exactamente a lo que más temía, a la ignorancia vestida de autoridad. Pero Elara no reaccionó a la ofensa. Para ella, las palabras de Afonso eran solo un ruido de fondo más, una frecuencia irrelevante en medio del problema mucho más urgente que era el silencio de la turbina. Mientras los adultos se enfrascaban en su jerarquía y sus egos, la atención de ella ya estaba completamente cautivada por el gigante de metal. Soltó la mano de su padre y con una calma que contrastaba violentamente con la tensión del ambiente, comenzó a caminar hacia la turbina madre. Sus pasos eran lentos y deliberados, cada uno llevándola más cerca del epicentro del silencio, al corazón del problema que la llamaba. Afonso se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendido por la audacia de la niña. «Oye, ¿a dónde crees que vas?», gritó, pero su voz no la alcanzó. Elara parecía estar en su propia dimensión, un mundo donde solo ella y la máquina existían. Al llegar a la base de la turbina, extendió sus manos pequeñas y las posó suavemente sobre la carcasa de acero fría e inmóvil. Cerró los ojos, y su rostro, antes tenso por la sobrecarga sensorial, se relajó en una expresión de profunda concentración. Era como si estuviera intentando sentir un pulso, escuchar una respiración donde todos los demás solo encontraban el silencio de la falla mecánica. Los otros ingenieros, que observaban la escena desde lejos, comenzaron a reír. Eran risas ahogadas, llenas de escarnio. «¿Qué va a hacer? ¿Un truco de magia?», se burló uno de ellos. «Quizás le cante una canción de cuna para que la turbina se despierte», dijo otro, provocando más risas. Afonso se cruzó de brazos, el rostro rojo de ira por la insubordinación y el espectáculo ridículo. Se sentía un tonto, humillado en su propia casa por un técnico, y su hija problemática. Para él, aquello era la prueba final de la incompetencia y la desesperación que se habían apoderado de su equipo.
La escena era un insulto a décadas de ciencia y práctica de la ingeniería. Miguel se plantó al lado de su hija, no para interrumpirla, sino para protegerla. Lanzó una mirada desafiante a los hombres que reían, un padre león protegiendo a su cría, aún sabiendo que estaba en desventaja. No entendía completamente lo que Lara estaba haciendo, pero confiaba en el proceso, en la conexión inexplicable que ella tenía con el mundo mecánico. Veía la seriedad en su ceño fruncido, la forma en que sus dedos se movían ligeramente sobre el metal, como si estuvieran leyendo una partitura escrita en braille. En ese momento, el orgullo de Miguel por su hija superó cualquier miedo al ridículo o a represalias profesionales. Lara abrió los ojos y se volvió hacia su padre, ignorando por completo a la audiencia hostil. «Necesito una varilla, de acero macizo, de 1 metro de largo más o menos, recta», dijo con voz clara y precisa. Su petición era tan específica e inesperada que silenció las risas por un momento. Miguel, sin dudarlo, corrió hacia el taller de herramientas. Sabía exactamente lo que ella quería. Una barra de verificación, una herramienta simple, casi arcaica. Mientras tanto, Afonso se acercó, el sarcasmo goteando de sus palabras. ¿Una varilla de metal? ¿Qué sigue? ¿Varas de saorí para encontrar la pieza rota? Esto es un circo. Miguel regresó con la varilla de acero pulido y se la entregó a Lara. Ella la sostuvo con una familiaridad sorprendente, probando su peso y equilibrio. Luego se volvió de nuevo hacia la turbina e hizo algo que dejó a todos perplejos. Apoyó una punta de la varilla en un punto específico de la carcasa y presionó el otro extremo contra el hueso justo debajo de su oreja. Con los ojos cerrados de nuevo, había transformado la simple barra de metal en un estetoscopio rudimentario, un conductor de vibraciones que amplificaría cualquier sonido residual, cualquier susurro interno del gigante de acero directamente a su cerebro. La escena era surrealista. Por un lado, ingenieros con portátiles de última generación, mostrando gráficos complejos y análisis térmicos que no revelaban nada. Por el otro, una niña de 12 años, con una barra de metal, escuchando el silencio. La burla alcanzó su punto máximo. Afonso negó con la cabeza con incredulidad. Increíble. En esto nos hemos convertido, recurriendo a trucos de curanderos porque la ingeniería de verdad ha fallado. Sus palabras eran venenosas, destinadas a herir profundamente, a reafirmar su autoridad y a exponer lo absurdo de la situación. Estaba convencido de que estaba presenciando el punto más bajo de su carrera profesional. Lara, sin embargo, estaba en su santuario. El metal le conducía las microvibraciones del silencio, y en su mente comenzaba a construir un mapa acústico tridimensional de la estructura interna de la turbina. Se movía lentamente, metódicamente, reposicionando la varilla cada pocos centímetros, con el ceño fruncido en absoluta concentración. Cada punto contaba una historia diferente. La mayoría estaban muertos, silenciosos, pero entonces, en un punto específico, cerca de una junta de sellado profunda, lo oyó. No era un ruido, sino la ausencia de un sonido que debería estar allí. Una resonancia fantasma, un eco de una armonía rota. Comenzó a murmurar para sí misma. Una corriente de palabras que sonaba como un encantamiento. Acero al carbono 1045. Resonancia de into 20 hercios. No, está desviado. Una fluctuación de 0.8 hercios. El sellado, el anillo de polímero, no está absorbiendo la vibración. Los ingenieros que estaban lo suficientemente cerca para oírla se miraron entre sí confundidos. Los términos eran técnicos, precisos, pero el contexto en que los decía parecía delirante. ¿Cómo podía saber la composición del metal o la frecuencia exacta de una vibración que ya no existía, solo con una varilla de metal y sus oídos? Con cada palabra de duda y cada risa de escarnio que oía de fondo, algo dentro de ella se solidificaba.
El Ara sabía que el verdadero desafío no era arreglar la máquina, sino validar su propia percepción en un mundo que se negaba a creer en ella. Historias como la suya, de superación contra el prejuicio, merecen ser contadas y compartidas. Si te inspiras con este viaje y quieres apoyar la difusión de más relatos que rompen barreras, considera suscribirte al canal. Tu suscripción nos ayuda a continuar dando voz a héroes silenciosos como el Ara, demostrando que la genialidad puede encontrarse donde menos se espera. Continuó su diagnóstico silencioso por unos minutos más, que parecieron una eternidad para los observadores impacientes. Su expresión cambiaba sutilmente, pasando de la concentración a la comprensión y finalmente a la certeza. Lo había encontrado. No era una fractura obvia o una pieza quemada que los sensores pudieran detectar. Era algo mucho más sutil, más traicionero. Una falla de diseño tan minúscula que solo se manifestaría después de décadas de operación continua. Una imperfección que solo podría ser detectada por quien entendiera la música de la máquina, y no solo sus especificaciones técnicas. Finalmente, el Ara bajó la varilla y abrió los ojos. Había un brillo en ellos, una convicción inquebrantable. No se dirigió a Afonso ni al equipo de ingenieros. Se volvió hacia la única persona en la que confiaba, la única que la había escuchado de verdad. «Papá», dijo, con voz firme y sin vacilación. «Sé lo que le pasa, no está rota». La declaración fue tan simple y al mismo tiempo tan audaz que un silencio genuino cayó sobre el salón. Las risas cesaron, reemplazadas por una curiosidad escéptica. Todos los ojos estaban fijos en la pequeña figura que se atrevía a contradecir semanas de análisis de expertos. Miguel se arrodilló para quedar a su altura, el rostro un lienzo de esperanza y ansiedad. «¿Qué es, hija? ¿Qué escuchaste?». La animó con la mirada, transmitiéndole toda la confianza que sentía. Él era su puente hacia ese mundo hostil, el traductor de su genialidad a un lenguaje que los otros pudieran quizás empezar a entender. Sabía que ese era el momento crucial. Lo que ella dijera a continuación podría sellar el destino de ambos. O serían el blanco de la mayor humillación de sus vidas, o ella probaría que había una forma de inteligencia que ningún diploma podría certificar. El Ara respiró hondo, organizando el complejo diagnóstico en palabras sencillas. Hay una microfisura en un anillo de sellado interno, en el eje principal. Es minúscula, imposible de ver con cámaras o escáneres. No causa una fuga, pero crea una vibración muy pequeña, como una nota equivocada en una canción. Se miró las manos, como si pudiera ver la vibración allí. Esa nota equivocada, con el tiempo, creó una segunda onda, una armónica disonante. El sistema de seguridad de la turbina es antiguo. No fue programado para entender esa disonancia. La interpretó como una falla catastrófica y apagó todo para protegerse. Luego miró a la turbina con un afecto casi maternal, como si defendiera a una amiga incomprendida. «No está rota, papá, solo está desafinada». La analogía era tan inesperada, tan poética en medio de ese ambiente de grasa y acero, que desconcertó a todos. La idea de una máquina gigante desafinada era infantil y al mismo tiempo poseía una lógica extraña y elegante. Había recontextualizado un problema de ingeniería complejo en un concepto de armonía musical, un lenguaje universal que por un instante pareció tener más sentido que todos los diagramas y cálculos. Afonso, recuperándose del shock, fue el primero en romper el silencio. Soltó una carcajada fuerte y forzada. ¿Desafinada? ¿Una microfisura que escuchaste con una vara de metal? Es la cosa más absurda que he oído en 30 años de carrera. ¿Esperas que crea en esa fantasía de niña? Se volvió hacia su equipo, buscando apoyo. «Vamos, personal, vuelvan al trabajo de verdad. Ya hemos perdido demasiado tiempo con esta payasada».
Su orden era un intento de restaurar la normalidad, de borrar la escena bizarra que acababa de presenciar. Sin embargo, algo había cambiado. Aunque los ingenieros más jóvenes estaban de acuerdo con Afonso, algunos de los trabajadores más veteranos, hombres que habían pasado la vida escuchando y sintiendo esas máquinas, no se reían. Uno de ellos, un mecánico canoso llamado Jorge, que estaba a punto de jubilarse, miraba a Elara con una expresión de curiosidad y respeto. Había visto cosas extrañas en esa central, fallas que desafiaban la lógica de los manuales. Sabía que las máquinas tenían sus propios caprichos, sus propias personalidades, y la explicación de la niña, por más extraña que fuera, tocaba una verdad que él sentía en sus huesos. El conflicto ahora estaba claramente dibujado. Por un lado, la autoridad establecida, la ciencia de los libros y las computadoras, representada por Afonso y su equipo escéptico. Por el otro, la intuición pura, la percepción sensorial atípica y una lógica que trascendía lo convencional, encarnada en la pequeña y silenciosa Elara. La turbina en el centro de todo ya no era solo una máquina rota. Se había convertido en el campo de batalla entre dos formas fundamentalmente diferentes de entender el mundo. La tensión era insoportable, pues la solución de un lado exigía la completa negación del otro. Miguel sintió que tenía que actuar. «Ingeniero», dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. «Y si tiene razón, ¿qué tenemos que perder con verificar? Ya lo hemos intentado todo. Todas sus máquinas y sus diagnósticos no nos han llevado a ninguna parte. ¿Por qué no darle una oportunidad a un enfoque diferente, por pequeña que sea la probabilidad?» Su defensa era lógica, un llamado a la razón en medio del enfrentamiento de egos. Estaba arriesgándolo todo, no solo por su hija, sino por la posibilidad de que la genialidad pudiera realmente manifestarse de las formas más inesperadas. Afonso miró a Miguel con puro desprecio. Para él, considerar la sugerencia de Elara no era solo una cuestión de probar una teoría improbable, era una admisión de su propio fracaso. Sería validar el conocimiento de una niña inútil en detrimento de su equipo de especialistas. Su orgullo y su reputación estaban en juego. Ceder sería una humillación de la que quizás nunca se recuperaría profesionalmente. Prefería ver a toda la ciudad a oscuras antes que tener que admitir que una niña autista con una varilla de metal tenía razón mientras él estaba equivocado. La atmósfera se volvió aún más pesada. La esperanza inicial que algunos sintieron con la convicción de Elara comenzó a disiparse ante la intransigencia de Afonso. Los trabajadores volvieron a sus puestos, cabizbajos, resignados a más horas de intentos y errores infructuosos. Elara permaneció quieta al lado de su padre, observando el rostro de Afonso. No veía a un enemigo, sino a otro sistema complejo y disfuncional. Un sistema humano, regido por emociones como el orgullo y el miedo, que eran mucho más difíciles de diagnosticar y arreglar que cualquier motor. Ella entendía que la microfisura en la turbina no era el único problema allí. Había una fisura mucho mayor entre la manera en que el mundo funcionaba y la manera en que ella lo percibía. Para arreglar la máquina, primero necesitaría encontrar una forma de sortear el sistema que la protegía, el sistema de creencias rígidas y prejuicio personificado en el Pinto Sundeló. Ingeniero jefe, el desafío técnico que para ella era simple estaba bloqueado por un desafío humano que para ella era inmensamente complejo. El punto muerto estaba creado. Por un lado, la niña con la respuesta, y por el otro, el hombre con el poder de rechazarla. La ciudad continuaba a un paso de la oscuridad, y la solución estaba allí, suspendida en el aire, tan invisible e ignorada como la microfisura que ella había detectado. El desarrollo del conflicto había llegado a su clímax, y lo único que podría romper el estancamiento sería un acto de fe o un desafío directo.
preparando el terreno para un clímax donde la apuesta sería todo o nada. La presión sobre Afonso alcanzó un punto de ruptura. Una llamada directa de la oficina del alcalde, con palabras duras sobre responsabilidad e incompetencia, fue seguida por una videoconferencia con los directores de la empresa, cuyos rostros pixelados eran máscaras de pánico y acusación. Ya no querían excusas ni teorías, querían resultados. Estaban a menos de una hora de iniciar un racionamiento de apagones que paralizaría la industria y los servicios de emergencia. Acorralado, sin nuevas estrategias y con su equipo exhausto admitiendo la derrota, Afonso sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El miedo a perder el control y su carrera lo consumió, transformándose en una ira fría y calculadora. Fue en ese abismo de desesperación que una idea cruel floreció en su mente. Ya no veía a Elara como una simple irritación, sino como un chivo expiatorio perfecto. Crearía un espectáculo, dejaría que la niña intentara su magia frente a todos. Cuando inevitablemente fallara, la culpa por la pérdida de tiempo precioso sería de ella y del técnico insubordinado que la trajo. Él, Afonso, sería visto como un líder que en un acto de desesperación exploró hasta la más ridícula de las posibilidades. Su fracaso se diluiría y la humillación del otro sería su cortina de humo. Era un plan cobarde, pero para un hombre cuyo ego estaba hecho jirones, parecía la única salida. Con una nueva y aterradora calma, Afonso se volvió hacia la multitud de trabajadores e ingenieros. Se subió a una pequeña plataforma para que todos pudieran verlo, asumiendo el aire de un general reacio, tomando una decisión difícil. Atención a todo. Su voz resonó en el salón silencioso. Dadas las circunstancias extraordinarias y habiendo agotado todos los protocolos convencionales, he decidido permitir que la joven especialista pruebe su teoría. Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de su falsa magnanimidad se asentara. Vamos a darle la oportunidad de mostrarnos lo que sus oídos pueden hacer. El sarcasmo era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Luego fijó la mirada en Elara, una sonrisa condescendiente formándose en sus labios. Señaló la turbina como un emperador romano indicando la arena. «Muy bien», gritó para que todos lo oyeran. «Muéstranos a todos, genio, dónde está el problema que décadas de 1900, ingeniería y millones de dólares en equipos no han podido encontrar». El desafío fue lanzado. La humillación pública estaba preparada. Los trabajadores se acercaron, formando un círculo tenso alrededor de la turbina. La atmósfera no era de esperanza, sino de una curiosidad morbosa, la espera silenciosa de un desastre anunciado. Todos estaban allí para presenciar el fracaso de la niña. En el epicentro de esa tormenta de presión y escepticismo, Elara parecía habitar el ojo de un huracán. El ruido de las expectativas, el peso de las miradas, la hostilidad de Afonso, nada de eso la tocaba. Su mundo se había contraído a un único foco, la armonía que necesitaba ser restaurada. No estaba allí para demostrarle nada a nadie, excepto a sí misma y a la lógica inherente del universo mecánico que comprendía tan profundamente. Su calma no era una actuación, era la tranquilidad de una maestra en su oficio, a punto de ejecutar una tarea para la que había nacido. Respiró hondo, filtrando todo el ruido humano a su alrededor. Con una certeza que silenció incluso a los más escépticos, Elara caminó a través del círculo de personas. No se dirigió a su equipo de ingenieros uniformados y ansiosos por una orden. En cambio, se detuvo frente a Jorge, el mecánico más antiguo de la central, cuyas manos estaban permanentemente manchadas de grasa y cuyos ojos habían visto más fallas y reparaciones de las que cualquier manual podría describir. Lo miró, no como una niña pidiendo ayuda a un adulto, sino como una experta dirigiéndose a otro.
Había un reconocimiento mutuo en sus miradas, la unión de la intuición pura con la sabiduría de la experiencia práctica. Jorge observó el rostro de la niña. Vio más allá de la edad, más allá de la condición que los otros usaban para definirla. Vio la misma convicción que veía en los grandes ingenieros del pasado, aquellos que construyeron la central con reglas de cálculo e instinto, antes de que las computadoras dominaran el mundo. No necesitaba entender su teoría sobre armonías y microfisuras. Solo necesitaba ver la verdad en sus ojos. Sin una palabra, asintió lentamente, un pacto silencioso de confianza sellado ante un centenar de testigos. Él sería sus manos en ese momento decisivo, el ejecutor de su visión extraordinaria. El ara entonces guió al viejo mecánico hasta un punto específico en la vasta carcasa de la turbina. Era un área aparentemente sin importancia, lejos de los paneles de control principales y de las juntas más obvias. Los otros ingenieros se miraron entre sí, confundidos. No había nada allí, ningún componente crítico, solo una placa de acceso secundaria. Señaló un único tornillo, uno entre cientos, indistinguible de los demás. «Es este», dijo con simplicidad. «Necesito que lo apriete, solo un octavo de vuelta, en el sentido de las agujas del reloj. Exactamente eso, ni más ni menos». La precisión de la petición era desconcertante. La simplicidad de la solución propuesta era tan absurda que provocó una nueva ola de murmullos y risas ahogadas. Un octavo de vuelta en un tornillo al azar para arreglar una falla que paralizó una ciudad. Era el delirio final. «¿Un octavo de vuelta?», repitió Afonso en voz alta, el tono de burla alcanzando su punto máximo. «¡Claro! ¿Cómo no pensamos en eso? La solución milagrosa. Probablemente habríamos llegado a eso en otros 200 años de análisis». Hizo un gesto a Jorge con impaciencia. «Vamos, termina con esto de una vez para que podamos volver al trabajo de verdad». El ara, ignorándolo, le explicó la lógica a Jorge, la única persona que importaba en ese momento. «Este tornillo no sujeta nada vital», dijo en voz baja, «pero se encuentra directamente sobre una viga de soporte interna que reverbera la vibración de la fisura. Al darle este pequeño apriete, vamos a alterar la tensión en toda la placa. Eso creará una contravibración, una nueva armonía que anulará la nota desafinada. No vamos a arreglar la fisura, vamos a compensarla. Vamos a afinar la máquina de nuevo». La explicación era elegante, poética y para los ingenieros completamente heterodoxa. Jorge tomó la llave de torsión que le entregaron. El peso de la herramienta en su mano parecía diferente, cargado con el destino de una ciudad y la validación de una niña extraordinaria. Miró a Elara por última vez, y ella le hizo un asentimiento casi imperceptible. Ella dio el paso final, no para complacer a los demás, ni para humillar a sus detractores, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano, que su forma de percibir el mundo tenía valor. Era un acto de autoafirmación. Cada relato de superación como este nos recuerda la fuerza que existe en ser auténticos. Si crees en el poder de las historias para inspirar, suscríbete al canal y ayúdanos a continuar esta misión. Con la solemnidad de un cirujano realizando un procedimiento delicado, Jorge posicionó la llave de torsión en el tornillo. El clic metálico de la herramienta encajando sonó como un disparo en el silencio opresor del salón. Todos los ojos estaban fijos en sus manos. El tiempo pareció ralentizarse. El mundo entero se resumía a ese pequeño arco de movimiento, ese minúsculo ajuste que desafiaba toda la lógica convencional. La respiración de Miguel se contuvo en su garganta. Afonso se cruzó de brazos, una sonrisa de escarnio ya formándose en su rostro, anticipando el fracaso y el momento de su venganza. Jorge aplicó una presión firme y constante. La llave de torsión giró suavemente y luego se detuvo con un segundo clic, nítido y definitivo.
El octavo de vuelta estaba completo, retiró la herramienta. Y entonces, nada. Un silencio absoluto y pesado le siguió. 1 segundo, 5 segundos, 10. La turbina permaneció inmóvil, muerta como antes. Un suspiro colectivo de decepción barrió a la multitud. El hechizo se había roto. La fantasía había terminado. La sonrisa de Afonso se ensanchó en un triunfo cruel. Bueno, ahí tienen su respuesta, declaró, la voz goteando satisfacción. Una pérdida de tiempo. Monumental. Se los advertí. Ahora, si me disculpan... Se dio la vuelta, listo para retomar el mando y terminar el circo, para desterrar a padre e hija de la central y tratar de salvar los restos de su reputación. La humillación de Elara parecía completa y absoluta. Miguel cerró los ojos, el corazón hundiéndose en un pozo de desesperación. Había apostado todo y perdido. Pero entonces, un sonido, tan bajo al principio que podría confundirse con un zumbido en los oídos. Un zumbido grave, profundo, que no venía de fuera sino de dentro de la propia turbina. No era el sonido chirriante de un arranque forzado, sino un ronroneo suave, casi orgánico. El sonido comenzó a crecer en volumen y pureza, una nota perfectamente afinada que vibraba a través del suelo de hormigón y subía por las piernas de todos los presentes. Las luces de emergencia parpadearon y se apagaron, siendo instantáneamente reemplazadas por las luces principales del salón, que se encendieron con un brillo deslumbrante y estable. La turbina madre estaba girando, primero lentamente, luego ganando velocidad con una confianza majestuosa. El sonido se transformó en un rugido poderoso y saludable, la sinfonía industrial que la central no había escuchado en días. Era la música de la vida, de la energía, del orden restaurado. Los paneles de control, antes repletos de luces rojas de error, ahora brillaban con un verde constante y tranquilizador. La energía estaba fluyendo. El corazón de la ciudad no solo estaba latiendo, de nuevo, estaba cantando. Un silencio de asombro se apoderó de la multitud, rápidamente roto por un único aplauso, luego otro, y entonces una explosión de vítores y gritos de euforia de los trabajadores. Hombres y mujeres se abrazaban, reían, algunos con lágrimas en los ojos. El alivio de la tensión, liberado en una ola de alegría contagiosa. No aplaudían solo a la máquina, aplaudían el milagro que acababan de presenciar. En medio de todo, Elara permanecía quieta. No sonreía a los aplausos, sino a la propia turbina. Una sonrisa suave, de pura satisfacción, por escuchar a su amiga cantar la melodía correcta una vez más. En medio de la euforia contagiosa de los trabajadores, el ingeniero jefe Afonso permanecía congelado, una estatua de arrogancia deshecha. El color había desaparecido de su rostro, dejando una palidez de shock que sus gafas de montura fina no podían ocultar. El sonido ensordecedor de los aplausos y el rugido perfecto de la turbina eran, para él, el sonido de su universo, profesional, derrumbándose. Todo en lo que creía, la infalibilidad de los datos, la autoridad de los diplomas, la rigidez de los protocolos, se había demostrado inútil. No solo había sido superado, había sido vuelto obsoleto por una percepción que él había etiquetado como inútil. Su mirada estaba fija en Elara, no con ira ni resentimiento, sino con una admiración aterrorizada, el tipo de reverencia que se siente ante un fenómeno inexplicable de la naturaleza. Lentamente, como si sus pies estuvieran atrapados en arenas movedizas, comenzó a caminar hacia ella. La multitud, al percibir el movimiento, le abrió paso, y el ruido de las celebraciones disminuyó a un murmullo expectante. El aire se tensó de nuevo, pero esta vez la tensión era de anticipación por algo monumental. Afonso se detuvo frente a la pequeña figura de Elara, que lo observaba con sus ojos tranquilos y analíticos. Se quitó las gafas, un gesto de desarme, y por primera vez su mirada estaba desprovista de cualquier
rastro de desprecio. Solo había una profunda y abrumadora humildad. Él, el hombre de las respuestas, estaba ante alguien que era la respuesta misma. Nosotros escuchamos con nuestros equipos, dijo Afonso, con la voz ronca y temblorosa, apenas reconocible. Pero solo nos mostraron el silencio. Tú escuchaste con el alma. Hizo una pausa, tragándose el orgullo que lo había sofocado durante tanto tiempo. No arreglaste una máquina, niña. La curaste. La confesión fue pública. Una absolución para el Ara y una sentencia para su propia arrogancia. Luego miró a Miguel y después a todo su equipo y dijo con una claridad que no dejaba dudas. Estaba equivocado. Todos lo estábamos. Estábamos tan ocupados leyendo los manuales que nos olvidamos de aprender a escuchar. Se volvió de nuevo hacia el Ara, ahora no como un superior, sino como un discípulo. Lo que tienes es un don que ninguna universidad puede enseñar. Esta central, esta ciudad, te necesita, no como una visitante, sino como parte de nosotros. Luego propuso algo que sorprendió a todos de nuevo. Voy a recomendar a la directiva la creación de un nuevo puesto. Consultora de diagnóstico intuitivo. Un puesto para ti, para enseñarnos a escuchar lo que las máquinas realmente están diciendo. La oferta era un testimonio de su transformación, el reconocimiento de que la verdadera ingeniería trascendía la mera técnica y abrazaba también el arte de la percepción. El Ara procesó la oferta, no demostró la emoción que cualquier otra persona sentiría. Un puesto, un título, eran solo palabras, constructos sociales que tenían poco significado en su mundo de frecuencias y armonías. Lo que importaba era que la música sonaba correctamente. Lo que importaba era que el hombre que representaba la disonancia ahora buscaba la armonía. Hizo un leve asentimiento con la cabeza, una aceptación silenciosa no del puesto, sino de la comprensión que él finalmente había alcanzado. Su premio no era el reconocimiento, sino la restauración del orden, tanto en la máquina como en el hombre. Miguel, que había observado todo con el corazón en un puño, no pudo contener más la emoción. Lágrimas de orgullo, alivio y un amor abrumador corrieron por su rostro mientras envolvía a su hija en un fuerte abrazo. Esta vez, el Ara no se encogió, se relajó en los brazos de su padre, permitiéndose sentir la seguridad y la validación de su amor incondicional. La única aprobación que ella siempre había buscado de verdad. Ese abrazo era la verdadera victoria, el cierre de un ciclo de miedo y la afirmación de que la fe de un padre en su hija podía, de hecho, mover montañas de acero y prejuicio. Jorge se acercó a los dos. No dijo nada. Simplemente extendió su mano callosa y la posó suavemente sobre el hombro de el Ara. Era un gesto de profundo respeto. Un apretón de manos silencioso entre dos maestros, uno joven y otro viejo, que compartían un lenguaje que ninguno de los ingenieros a su alrededor entendería jamás por completo. Era el reconocimiento de la experiencia práctica inclinándose ante la genialidad intuitiva. En ese toque, el Ara sintió la conexión con un linaje de personas que entendían las máquinas no como objetos, sino como compañeras, como seres con los que se podía dialogar. Al final, lo que el Ara realmente conquistó no fue la admiración de una multitud o la redención de un antagonista, sino la certeza inquebrantable de que su propia fuerza, su percepción única del mundo, era el mayor premio de todos. Nos enseñó que a menudo las respuestas que buscamos no están en tecnologías más complejas, sino en perspectivas diferentes. Su viaje es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de un individuo reside en su autenticidad. Si esta historia ha tocado tu alma, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad para continuar celebrando la belleza de las mentes que se atreven a ser diferentes. Mientras el sol de la mañana comenzaba a lanzar sus primeros rayos dorados a través de las altas ventanas de la
Central, Miguel y Elara caminaron hacia la salida. El aire ya no estaba pesado por la tensión, sino que vibraba con la energía pulsante de la turbina madre. Ahora, un sonido de fondo reconfortante y familiar. Los trabajadores los saludaban con sonrisas y gestos de gratitud, ya no viendo a una niña extraña, sino a una heroína silenciosa. No solo habían presenciado una reparación, sino una lección de humildad, prejuicio y la verdadera naturaleza de la inteligencia. Al salir al aire fresco de la mañana, el poderoso sonido de la central los acompañó. Para Elara ya no era un sonido ausente que la perturbaba, ni el sonido de una crisis que la asaltaba. Era la canción de cuna que ella había restaurado, la prueba sonora de que su don tenía un lugar en este mundo. Sujetó la mano de su padre, no por miedo, sino por conexión. La niña que había entrado en la central encogida y subestimada, ahora salía bajo la luz de un nuevo día, sabiendo que su manera de escuchar el mundo no era un defecto, sino la llave que podía curar incluso los corazones de metal más obstinados.